Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsulas de divulgación científica y tecnológica. El día de hoy nos encontramos con el doctor Omar Domínguez Domínguez, profesor e investigador titular B del Laboratorio de Biología Acuática, quien nos platicará sobre la evolución de peces de agua dulce y marinos en América. Doctor, un gusto que esté con nosotros y que se haya tomado el tiempo para platicar. Muchas gracias por invitarme y estoy a sus órdenes. Platíquenos, ¿qué tipos de investigaciones realizan en peces de agua dulce? Bueno, nuestras investigaciones se concentran en la evolución de los peces, tanto de agua dulce como marinos, a lo largo de América. Y básicamente la idea es entender cómo los peces han ido evolucionando, se han ido diversificando y cómo han surgido las especies que actualmente tenemos en la Tierra. Y bueno, también trabajamos algo de conservación y conocimiento de la biodiversidad, principalmente de peces. En el tema de investigación en peces marinos, ¿qué nos puede comentar? Bueno, de los peces marinos lo que hemos realizado son trabajos sobre todo a nivel de todo el Pacífico tropical oriental, que es una zona que se distribuye desde Baja California hasta las Islas Galápagos y Ecuador. Y básicamente lo que estamos tratando de entender es cómo las especies se van separando, van diversificando, se van evolucionando, se van formando a través de grandes territorios, básicamente pues por cuestiones de aislamiento por corrientes marinas, aislamiento por temperaturas, o los peces que viven en los archipiélagos como los de Revillagigedo en México y Galápagos, como ese espacio que hay entre el mar, ese espacio que hay entre las islas y el continente, ese espacio de mar abierto, pues separa las poblaciones y las va dejando aisladas y ahí van evolucionando y se van formando nuevas especies. Y en los peces de agua dulce lo que hacemos básicamente es entender cómo la geografía y la geología, más bien la geología que ha ido formándose en las montañas, los volcanes, la separación de cuerpos de agua, la formación de los lagos como Chapala, Pátzcuaro, Cuitzeo, etcétera, han generado todo un laboratorio de evolución de peces que se han quedado aislados, y por eso pues México es tan importante para la diversidad de peces en cuanto al número de especies, pero sobre todo en cuanto al número de especies endémicas, es decir, tiene muchas especies de peces que solo habitan en algunos cuerpos de agua del territorio, lo cual quiere decir que esa evolución que se ha ido gestando entre la diversidad de peces y la historia geológica de la zona, pues ha hecho que sea muy rica esta región, bueno, México en general. Doctor, ¿cómo ha sido la evolución de los peces? Bueno, en los peces marinos es muy complejo. Normalmente se piensa que el mar no tiene barreras geográficas evidentes para el movimiento de los organismos, es decir, es una zona continua de agua. Sin embargo, pues sí hay muchas cuestiones geológicas o de comportamiento, inclusive de las mismas especies, que pueden generar aislamiento de poblaciones que en muchos millones de años o en algunos millones de años generan especies diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, las corrientes marinas, las diferencias de temperatura, las distancias que hay entre islas, o la separación de zonas rocosas por zonas arenosas, es decir, hay muchos procesos que llevan a la evolución de estos organismos. Y en los peces de agua dulce básicamente pues es el aislamiento de cuencas, es decir, los peces funcionan un poco como, los peces de agua dulce un poco como islas, ¿no? Es decir, los cuerpos de agua son islas donde ahí habitan los peces rodeados, digamos, por un mar de tierra, ¿no? Entonces los peces no pueden moverse de una zona a otra, salvo que haya una conexión entre esos cuerpos de agua, entre Cuitzeo y Pátzcuaro, por ejemplo, que actualmente están aislados. Entonces esa separación de esas cuencas que los mantienen aislados hace que los peces evolucionen de manera independiente en sus zonas de donde quedan aisladas, y ahí se generan especies nuevas, ¿no? Más o menos, el centro de México, tiene más o menos el 70% de las especies que habitan son endémicas de un pequeño cuerpo de agua, ¿no? Es decir, especies que habitan solo en Pátzcuaro, solo en Cuitzeo, solo en Zacapu, solo en Siragüen, por poner algunos ejemplos, ¿no? Sí, el tema que ya platicamos aquí en una cápsula, como el pescado blanco de Pátzcuaro, podría ser. ¿Cómo se puede diferenciar la evolución de los peces con los animales terrestres? Pues es básicamente lo que comenté ahorita, que es los cuerpos de agua son como islas, ¿no? Entonces esa fragmentación de cuerpos de agua y ese aislamiento de cuerpos de agua, puesto que si no están conectados no puede haber un intercambio de fauna entre diferentes regiones, pues genera como una especie de evolución que se le llama la evolución de islas, ¿no? Este tipo de islas. Entonces eso hace que los peces tengan
unos tasa de evolución mucho más rápida, no tanto rápida, es una mayor cantidad de especies que evolucionan de manera independiente, ¿no? En cambio, los organismos terrestres pues, se pueden mover de manera más homogénea en el territorio. Lógicamente no todos, los que viven en alta montaña, pues solo viven en los picos de las montañas, y si esas montañas están aisladas, pues también funcionan como unas islas, ¿no? Pero en general, la diferencia en los peces de agua dulce es que pues ese aislamiento genera procesos evolutivos que son únicos de una región y genera diversidad a nivel local, ¿no? Esa diversidad no es nada más a nivel de la evolución de las especies, es decir, no es nada más generar nuevas especies, sino inclusive la diversidad genética que existe de una misma especie entre una población que está en un lago y una población que está en otro lago que está aislada, pues lleva tiempo evolucionando de manera independiente y se han ido adaptando a diferentes condiciones, ¿no? Entonces ya genéticamente son muy diferentes, aunque sigan siendo la misma especie. Entendiendo que, bueno, como usted comenta, son varios cuerpos de agua que cuentan con diferentes tipos de minerales por la zona en la que están. De sus investigaciones, ¿cuáles han sido sus hallazgos más importantes tanto en peces de agua dulce como en los marinos? Bueno, los peces en general hemos descubierto alrededor de 9 especies ya descritas para la ciencia, o sea que son nuevas, que no se conocían anteriormente. Por ejemplo, tenemos algunas especies todavía por describir, tenemos 3 especies que estamos describiendo para las Islas Galápagos, lo cual desde el punto de vista de conservación para un archipiélago tan importante, un ícono en la conservación y la evolución de las especies, pues viene a abonar, ¿no?, que el archipiélago de las Galápagos tiene más especies endémicas de las que se consideraban anteriormente. Igual está pasando, por ejemplo, para la Revillagigedo, ¿no? Hemos hecho algunos estudios en las Islas Revillagigedo, donde hemos descubierto eso, ¿no?, que hay especies que son únicas para ese archipiélago y que antes no se conocían, ¿no?, o eran desconocidas. Entonces eso abona, por ejemplo, parte de esas investigaciones fueron al nuevo decreto de área natural protegida del archipiélago de Revillagigedo, donde esa información pues genera sinergias para que la gente que toma las decisiones pues vea la importancia de un archipiélago como ese, ¿no? Otros aspectos, por ejemplo, es el poder regular las pesquerías de especies pesqueras de pesquería importantes, donde se pueden identificar stocks pesqueros y así hacerles un manejo más adecuado y evitar que colapsen, ¿no? También, por ejemplo, hemos descrito especies nuevas en la zona centro de México que han hecho que regiones como Zacapu, por ejemplo, se haga una zona muy, muy importante para la conservación de peces, ya que anteriormente tenía 2 especies endémicas y después de todas las descripciones que hemos hecho, tiene 5 especies endémicas, ¿no? Entonces, Zacapu, si desaparecen de Zacapu, pues ahora sí que desaparecen para siempre, ¿no? Entonces, Zacapu se crea como una zona relevante para la conservación de los peces de agua dulce. Entonces, básicamente, las investigaciones en torno no es solo la investigación científica de la evolución per se de las especies, sino la conservación y el conocimiento de esa diversidad, dónde está, cómo se gesta, cómo se maneja, cómo se utiliza, etcétera, ¿no? Doctor, ¿cuál ha sido el impacto social con de sus investigaciones? Bueno, básicamente parte de lo que ya comenté, la incorporación de esas investigaciones en los decretos de áreas naturales protegidas, el conocimiento de la diversidad en otras áreas naturales protegidas que se consideraban no tan importantes y que después de las investigaciones pues nos damos cuenta que son muy importantes, el entender un poco cómo evolucionan las especies también ayuda a entender su manejo en cautiverio, por ejemplo. La conservación de pesquerías, lugares de zonas pesqueras que están siendo colapsadas por el exceso de pesca, pues con esas investigaciones podemos entender y dar un poco más o dar recomendaciones acerca del manejo, ¿no? Inclusive ahorita estamos haciendo una investigación del pescado blanco de Pátzcuaro a nivel de genética y evolución y nos estamos dando cuenta que realmente el pescado blanco de Pátzcuaro es todavía abundante, ¿no? Simplemente pues las tallas son pequeñas, ya no son tallas tan grandes, pero esos animales pequeñitos siguen siendo la especie Quirostoma estor, ¿no? Entonces ese tipo de pesquería, ese tipo de investigaciones abona a entender que realmente no es que se esté acabando el pescado blanco, sino que se está sobrepescando las tallas más grandes y por lo tanto pues cada vez son más chicos los peces que se sacan, ¿no? Entonces ese tipo de investigaciones ayudan pues al manejo de las pesquerías, de los recursos naturales, a la conservación de la diversidad y bueno y a darle un mejor manejo a la diversidad. Doctor, ¿cuáles serían su línea de investigación o su investigación
futura? Bueno, actualmente tenemos el proyecto del Pacífico Tropical Oriental, que abarca, como les decía, desde Baja California hasta Ecuador. Tenemos un proyecto también en las Antillas, que abarca todo el Golfo de México y todo el Mar Caribe, incluyendo las islas de las Antillas. Y tenemos un proyecto de peces de conservación de peces del centro de México, y básicamente proyectos de conservación, de reintroducción de especies. Tenemos un acuario con cerca de 41 especies en peligro de extinción, los cuales los mantenemos en condiciones ex situ, pues para posteriormente realizar introducciones o conservación ex situ. Actualmente estamos reintroduciendo una especie que está extinta en la naturaleza, y seguimos trabajando con la parte de evolución y biogeografía de peces de agua dulce, ¿no? Doctor, ¿algo más que quiera agregar, algo que se nos haya pasado comentar? Nada más que las investigaciones que se hacen en la Universidad Michoacana, que a veces se ven como desligadas de la sociedad, pues realmente tienen un impacto importante, ¿no? Es decir, nosotros hacemos, sí, evolución de peces, publicamos artículos, hacemos congresos, titulamos gente, pero eso no se queda ahí, ¿no? Sino que eso va a abonar básicamente pues eso, ¿no? Un mejor manejo de los recursos naturales, que finalmente un buen manejo de los recursos naturales y una conservación de la biodiversidad pues ayuda también en conservar nuestro entorno y a conservar nuestra propia especie, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que las investigaciones que se hacen en la universidad, pues aunque se ven desligadas de la sociedad, realmente tienen un impacto directo pues en la vida diaria, ¿no? Doctor, ya para terminar, ¿dónde lo podemos encontrar? Si alguna persona de las que nos están viendo está interesada en, pues, a lo mejor investigar, ver todo el tema que ustedes ya llevan hecho, ¿dónde lo pudieran localizar? Nosotros estamos en el Laboratorio de Biología Acuática de la Facultad de Biología y en la Universidad Michoacana, y estamos en el campus de Ciudad Universitaria. Entonces ahí está el edificio de Biología Acuática, y ahí dentro del edificio de Biología Acuática pues está mi cubículo. Muchas gracias, doctor, por haberse tomado el tiempo. Gracias a ustedes y un placer. Agradecemos el apoyo para la realización a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Estado de Michoacán, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de Fordesit. Esta ha sido la cápsula del día de hoy. Los esperamos en la siguiente con otro tema muy interesante. Gracias.